habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, yo soy Josh Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 8. Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de la entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza, a ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz, a toda persona. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes,
Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí, reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatorios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Seguimos atentos a la palabra de Dios, siempre estudiando un capítulo cada día porque tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, el alimento espiritual. Y recuerda, como hemos enfatizado, esta es una disciplina que todo cristiano no puede descuidar. Un cristiano que no tiene la disciplina del estudio de la Biblia será mediocre, tendrá una fe a medias. Por eso, aquí en este canal te ayudamos para que esa disciplina sea más fuerte cada día. Sigamos juntos. Gracias por el apoyo que ustedes han dado, enviando comentarios, dándole like y suscribiéndose a este canal. Si alguien hoy entró por primera vez, te invitamos, amigo, amiga, mira, suscríbete por favor. Y al suscribirte estás apoyando que se predique la palabra, que se enseñe la Biblia, que se enseñe sus mensajes a la gente,
y que sigamos un camino bueno en este mundo y hagamos de este mundo algo mejor. Estamos ya en el libro de Proverbios capítulo 8, excelencia de la sabiduría, y nos presenta precisamente eso, ¿no? Lo bueno, la excelencia de la sabiduría. Esta soluciona lo que la inteligencia humana no puede solucionar. Y hablamos de sabiduría, en el libro de Proverbios vamos a encontrar el tema predominante, es la sabiduría, pero también se menciona la inteligencia. Y quizás podríamos preguntar, bueno, ¿qué relación hay o qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? Bueno, la inteligencia, recuerda que tiene que ver con el intelecto, con la capacidad de aprender, de tener conocimiento que nos ayuda en la vida y ayuda en nuestro mundo y nos ayuda a adquirir destrezas y demás. Pero la sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones. Es decir, que la sabiduría nos ayuda a usar bien la inteligencia, lo aprendido, cómo aplicarlo y cómo tomar decisiones correctas en la vida. En eso nos ayuda la sabiduría. Así que vemos que más que diferencias, podemos decir que podemos tener un complemento entre una y la otra. Muy bien. Entonces leamos el versículo, los versículos iniciales. ¿Acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? Apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas. Vamos al 4. A vosotros hombres llamo, mi voz dirijo a los hijos de los hombres. Ingenuos, aprended discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Qué debemos nosotros hacer según este llamado? Estar dispuestos a ser prudentes y sensatos, pensar antes de hablar y actuar con inteligencia, actuar con sabiduría. Es importante. Versículo 10. Recibid mi enseñanza antes que la plata y ciencia antes que el oro puro. Porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa deseable que se le pueda comparar. No hay cosa deseable que se pueda comparar a la sabiduría. Es de verdad, dice aquí, tan valiosa que su valor supera las piedras preciosas. Así que, amigo y amiga, el llamado de Dios en este día es a valorar la sabiduría más que los tesoros materiales, porque detrás de la sabiduría viene una gran cantidad de bendiciones, como la cordura, el temor de Jehová, el respeto, la reverencia, que nos lleva a aborrecer el mal y a amar el bien. La sabiduría nos protege contra la soberbia, contra la arrogancia, nos trae consejo, buen juicio, nos trae la inteligencia, el poder usado para el bien, las riquezas y el honor, la justicia. Tantas cosas nos trae la sabiduría, mira cuántas, y la lista podría seguir alargándose. Siempre debemos recordar el caso de Salomón, que fue uno de los escritores de este libro, y es que él tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera. La gloria de este mundo, el poder, todas las riquezas, pero no pidió eso. Recuerda qué fue lo que pidió: sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y se reconoce el rey Salomón en la antigüedad como el hombre más sabio de su época. Y al tener sabiduría entonces pudo aplicar bien sus conocimientos, pudo aplicar bien su inteligencia, su entendimiento, su intelecto, tomar buenas decisiones en muchas cosas. Y bueno, sobre todo en su reino, seguro fue muy brillante para hacer negociaciones porque llegó a tener grandes riquezas. Así que es importante que nosotros hoy también le demos el valor a la sabiduría, la busquemos como a la plata, como al oro, le demos esa importancia. Versículo 6, volvamos al versículo 6, dice: escuchad porque voy a decir cosas excelentes, voy a abrir mis labios para cosas rectas. Escuchar con humildad es importante.
para aceptar el consejo de Dios y de las personas que nos rodean, porque hay personas que han avanzado, tienen experiencia, decimos, bueno, tiene sabiduría y nos aconsejan. Escuchemos consejo. Ellas nos conocen y quieren el bien de nosotros. Y en el versículo 10 pidamos que Dios nos llene de sabiduría para tomar buenas decisiones. Versículo 17, subrayé este versículo en mi Biblia, hazlo tú también en tu Biblia. Mira cómo dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo quiero hacer aquí una pausa o una aclaración mejor, porque desde el versículo 12 en adelante habla la sabiduría. El escritor le da personalidad a la sabiduría, la pone como un personaje que habla y dice, mira cómo dice el versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y bueno, continúa entonces hablando la sabiduría. Y en el versículo 17 la sabiduría dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vemos aquí entonces que se desarrolla el tema de la sabiduría más allá del preámbulo. Y dice, yo la sabiduría, la puntuación tradicional del texto hebreo aconseja entender esta frase, yo soy la sabiduría como yo soy Jehová tu Dios, que es también una cláusula sin verbo característica de la deidad. Así que aquí, cuando dice el texto, yo soy la sabiduría, está refiriéndose a yo soy Jehová tu Dios. Entonces, quien está hablando es Dios. Yo, Dios, habito con la cordura. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y tiene, claro, mucha lógica porque ¿en dónde está la sabiduría? La Biblia claramente dice que está en Dios. La fuente de la sabiduría es nuestro Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Así que cuando habla aquí de que la sabiduría se dirige a nosotros, es Dios mismo, porque Él contiene la sabiduría. Y qué lindo es recordar que, amigo y amiga, podemos encontrar la sabiduría en Dios, pero ¿cómo la vamos a buscar? Dice, me hallan los que temprano me buscan. Claro, hay que buscar a Dios cada día, cada mañana, al amanecer. Ojalá siempre estudies el capítulo cuando te levantes, este capítulo que compartimos a través de este canal, lo estudies al amanecer cuando te levantes y busca en oración al Señor. Y cuando tú buscas a Dios, entonces pide sabiduría, que Dios te la dará y la tendrás. No olvides amarla y buscarla temprano. Vamos al versículo 34 al 36. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Aquí dice que la persona sabia escucha consejo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Aquí hay una metáfora, esperar cada día a la puerta hasta que se abra. Con la meditación y la oración, con la palabra de Dios, al amanecer estamos allí esperando el encontrar a Jehová y el encontrar la sabiduría. Porque el que me halle, hallará la vida. Y cuando encontramos a Dios, encontramos sabiduría, encontramos la vida y alcanzamos el favor de Dios, alcanzamos las bendiciones de Dios. Así que tenemos en este capítulo una clara idea, un claro camino de cómo podemos nosotros ser sabios. Es a través de su palabra, o sea, buscando a Jehová, buscando a Dios, buscando la sabiduría que está en Dios, cada mañana, muy temprano, hacerlo y esperar allí como velando en la puerta, dice, cada día, guardando que la puerta de bendición se abra y cuando se abra, recibirla. Estando siempre atentos, como buscando un tesoro, como buscando lo más grande, lo más valioso. Escribe aquí debajo del video, mi Dios,
quiero tener sabiduría. Señor, ayúdame, ilumíname. Voy a esperar en ti, te voy a buscar cada mañana. Oh Dios, háblame. Gracias por ese tesoro, gracias por iluminarme. También démosle gracias a Dios, porque seguro te ha iluminado, te ha ayudado hasta el día de hoy en tu vida y has visto la luz, has visto el consejo de Dios y has podido entonces tomar una buena decisión. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Ayúdanos a tenerla y a buscarla como al mejor tesoro y a buscarte cada mañana, porque te halla el que temprano te busca, Señor. Gracias por escuchar nuestra plegaria que hacemos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, te quiero desear un día de bendiciones, que pases en la presencia de Dios, bajo su dirección y con sabiduría. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel, y siempre lo serás. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Te alabamos en esta noche, oh Dios. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, si Él ha sido fiel en tu vida, no te quedes callado. Dale la gloria, dale la honra que Él merece.
siempre lo será. Así que no estés desamparado, porque si Él ha movido las montañas, lo puede hacer otra vez. Declara conmigo con voz fuerte: oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que, yo sé que tú mueves montañas y lo puedes hacer otra vez, otra vez. Oh, que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Oh, creo en tus promesas, Dios. Confiado andaré, en tus manos estaré. Y siempre has sido fiel. Oh, tú siempre has sido fiel y nunca olvidaré que siempre has sido fiel. Yo nunca olvidaré que siempre has sido fiel. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos.
Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en 2 ocasiones diferentes, él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 39. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella, pero José se negó. Mire, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa.
Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: Vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida, todos los hombres llegaron corriendo. ¡Miren! Mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy continuamos con la historia de José, camino a Egipto y su realidad como esclavo. Yo soy Alexander Suárez y bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy vamos a detenernos en el capítulo 39 de Génesis, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Así comienza el capítulo 39. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial del faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Podemos imaginarnos el sentimiento de José, viendo a lo lejos lo que podía ser el campamento de su padre, cada vez alejándose más. Pero José decidió tomar una decisión, y es la de ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Y ya solamente en este versículo 1 podemos extraer una grande lección para nosotros. Yo no sé cuál es el momento difícil que has experimentado en tu vida, si lo estás viviendo ahora, si lo viviste en el pasado, si vendrá un tiempo muy difícil para ti en el futuro. Pero si comparamos nuestra vida con la vida de José, nos daremos cuenta que él es un ejemplo para nosotros de fidelidad. No se quejó por la circunstancia ni le reclamó al Señor por lo que estaba padeciendo. Ciertamente estaba lleno de tristeza, de dolor y de pesar al recordar la actitud que sus hermanos tuvieron para él y la angustia de quizás más nunca
tener la oportunidad de ver a su padre. En esta adversidad, en este problema, José decidió ser fiel a Dios y permitirle que el Señor obrara en su vida cualquiera fuera su circunstancia. Por eso el versículo 2 lo deja en claro cuando dice: el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Aquí hay varias palabras importantes que nosotros debemos tratar de aplicar a nuestra vida diaria. El Señor prosperó a José porque estaba con él. ¿Qué significa la prosperidad? Si José estaba en la condición más baja que un ser humano podía llegar en su tiempo, que era la esclavitud. Era el escalafón más bajo, era el foso más profundo en el cual podía caer un ser humano. No había ningún tipo de libertad, simplemente tenía que obedecer las órdenes de sus amos y confiar de que el amo pudiese ser bondadoso en algún momento. Pero la realidad de muchos esclavos es que tenían amos agresivos, maltratadores, y los esclavos eran considerados incluso peores o de más baja categoría que los animales. Pero según el versículo 2, el Señor prosperó a José porque estaba con él. Y nosotros pensamos en este momento, ¿cómo fue esa prosperidad de José? ¿Te has preguntado tú alguna vez la diferencia entre lo que significa ser una persona próspera y una persona decadente? ¿O lo que significa ser una persona eficiente y una persona mediocre? ¿Una persona fracasada y una persona exitosa? Si lo pusiéramos en el contexto social actual, José era un fracasado, estaba en el peor escalafón. Y todas las personas lo veían así, como un fracasado, como una persona sin valor. Pero José sabía de dónde venía, José sabía quién era, José sabía las enseñanzas que había recibido y confiaba en el Dios de sus padres. Por lo tanto, el Señor nunca abandonó a José, porque José decidió ser fiel al Señor y él lo prosperó indiferentemente en la condición en la cual se encontraba. La prosperidad no se puede medir por lo mucho o por lo poco que tengo, sino por la actitud que manifiesto ante las circunstancias. Una persona mediocre es aquella persona que hace todas las cosas a medias o que sencillamente se conforma. José no era conformista, él aceptó su realidad, así como tú y yo debemos aceptar la realidad en la cual estamos viviendo. Lamentablemente muchas personas venden sus principios con el deseo de cambiar su realidad. Y la realidad que nosotros estamos viviendo en este mundo es que hay una sociedad contaminada y manchada por el pecado. Eso no significa que yo debo mezclarme con esta misma sociedad y con la misma actitud que tiene el resto del mundo. Hay personas que tienen, por otro lado, mucha prosperidad aparentemente material, muchos recursos, un buen trabajo, pero no son felices, son personas desdichadas que han perdido incluso el sabor de la vida porque tratan de satisfacer todos los placeres que puedan encontrar y se sienten vacíos, al punto muchos de caer en escándalos morales, caer también en las drogas, caer en situaciones de alcoholismo o incluso de suicidio. Por lo tanto, la actitud de José, a pesar de estar en la clase más baja de la sociedad, era ser un hombre eficiente, un hombre próspero. La prosperidad de José no era simplemente por lo que tenía o no tenía, sino por lo que él era y por lo que el Señor hacía con él. Y tú, mi querido amigo, ¿quién eres? ¿Cómo es tu relación con el Señor cada día en la circunstancia que estás viviendo? Hay quienes dicen que Dios es solamente el Señor de los pobres, pero el Señor de los ricos es el dinero. Aquí nos damos cuenta que José está en el escalafón más bajo de la sociedad, pero aún así era un hombre próspero. Y dice el versículo 3 que su amo vio que el Señor estaba con él en todo lo que él hacía y el Señor lo prosperaba. Cuando tú eres fiel al Señor, cuando realmente nos proponemos hacer todas las cosas, no simplemente para el ensalzamiento personal y no simplemente por obedecer, porque José tenía que obedecer sin objetar, sin opinar,
sino para la gloria de Dios, cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, entonces eso será bien visto por otras personas. Nuestro trabajo no es en vano. En los pequeños detalles de la vida, nosotros podemos hacer lo mejor que llegue a nuestra mano, porque lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Y esto nos recuerda lo que dijo el Señor Jesús en los evangelios: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: si tú comes, si tú bebes o si tú haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y José tenía bien claro este concepto. Así José halló gracia en los ojos de su señor y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cómo era el trabajo de José? Era íntegro, era intachable, era perfecto, era meticuloso. Hacía todas las cosas de una manera que los resultados fueran agradables para aquella persona que lo viera. Un esclavo común simplemente cumpliría una orden, pero José hacía más de lo que se le pedía. Dice el versículo 5, y desde que le encargó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, al tal punto, dice el versículo 6, que Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y no se preocupaba de nada, sino del pan que comía. Por lo tanto, José se ganó la confianza de Potifar. José se ganó la confianza de su amo, a tal punto de que le dio todo lo que tenía en su casa para que fuera su mayordomo, su siervo, para que administrara todas las cosas. Así que no solamente José se destacaba por hacer bien las cosas, sino también por su honestidad, por su integridad, por su responsabilidad. Nosotros como cristianos que vivimos en este tiempo del fin, debemos tomar de José estos ejemplos de responsabilidad, honestidad, integridad, que nos ayudarán a nosotros a ser prósperos. Quizás no de manera material, porque las cosas materiales tú las tienes hoy, mañana no la tienes. La prosperidad no depende de lo que tú tengas o dejes de tener, sino lo que el Señor hace por ti. Dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Pero hay un detalle, y es el hecho de que José solo se preocupaba por el pan que comía. Parece ser que era abominable, aborrecible que los egipcios le prepararan comida a un hebreo, y en este caso a José, que era un extranjero, un extraño. Para los egipcios ellos eran personas exclusivas, ¿sí? Los egipcios eran exclusivos y todos los extranjeros eran considerados como personas abominables o sencillamente de baja categoría, que no merecen la dignidad que tenían ellos, los egipcios. Entonces José, aunque era un mayordomo que se destacaba por encima de muchas otras personas por su fidelidad y por su integridad, y que se había ganado la confianza de Potifar, seguía siendo un esclavo y la gente lo vería siempre como un esclavo. Pero eso no quitaba la paz que José había conseguido en su relación con el Señor. Aquí vemos la humildad de un siervo. Y aquí hay otra lección para nosotros. Tenemos que ser humildes y aceptar la circunstancia que estamos viviendo y permitirle al Señor que obre en nuestra vida, porque el Señor es nuestro sustentador. Y el Señor proveyó siempre de techo y de pan para José. Quizás sus primeros años fueron los más difíciles. No fue de la noche a la mañana que fue colocado como mayordomo de Potifar. Tuvo que pasar algunos meses, quizás años, porque todo llega a su momento y a su tiempo, y tenemos que ser pacientes y ser perseverantes. José se hubiese simplemente dedicado a cumplir las órdenes y ya, pero José hacía todo no porque Potifar era su jefe, sino porque Dios es el dueño de su vida. Todo lo que tú hagas, todo lo que dejes de hacer, todo lo que digas, todo lo que te venga a la mano, tiene que ser para la gloria de Dios. Dice aquí en el comentario del libro Patriarcas y Profetas, dice: José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio que lo rodeaban por todas partes hizo que él pusiera su mirada hacia otro lado, como que esto no existía,
y no permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se le encargaba a José no era resultado de un milagro directo, sino de su trabajo, de su interés, de su energía, que fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su impresionante prosperidad. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. Después de esto, dice el versículo 7, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, cuando tú quieres hacer las cosas bien, tenemos que tomar en cuenta que Satanás va a buscar la manera de hacer tambalear nuestra vida. Nos ataca en nuestros puntos más débiles. José, como ser humano, pues tenía el deseo quizás también de tener algún día a su esposa, su compañía. Él sabía su condición de esclavo y posiblemente esto se iba a retrasar por mucho tiempo. Y ahora la esposa de su amo lo tienta con la debilidad de cualquier hombre, con el deseo sexual. Pero fíjense algo importante de ser fiel en las cosas pequeñas de la vida. La fidelidad de José en los pequeños detalles hizo que pudiese vencer las tentaciones mayores. En los pequeños detalles se puede notar cómo será nuestra actitud ante las adversidades mayores. Por eso el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. El enemigo nos atacará y si nosotros hoy descuidamos los pequeños deberes de la vida, las pequeñas responsabilidades, en las cosas mayores flaquearemos. Dios ha establecido sus 10 mandamientos. Si nosotros desconfiamos de alguno de esos mandamientos y principalmente el mandamiento por el cual los cristianos a veces dudan tanto o tambalean porque tienen miedo de perder sus trabajos, es el 4º mandamiento. En este caso, José tenía libertad de andar por toda la casa y de tomar cualquier decisión, pero la esposa de su amo era la esposa de su amo. Él no podía dejarse llevar por un impulso. Él sabía las consecuencias que acarrearía si desobedecía el mandamiento divino. Por eso el versículo 8 dice que José no quiso y dijo a la esposa de su amo: mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en su casa. Él me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino solo a ti, por cuanto eres la esposa de mi amo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría? Y me gusta mucho la palabra que utiliza José, y es: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Es posible que José se hubiese justificado diciendo que era humano, que ella lo tentaba mucho, que fue débil, que perdió de repente el control. Se pudo haber justificado de que su padre pues cometió errores con varias esposas. Se pudo haber justificado de que Abraham cedió ante las pretensiones de Sara al ofrecerle a Agar como mujer. Pero José también sabía las consecuencias que había traído estas malas decisiones, cosa que no hizo Judá, que estudiamos en el tema anterior. Judá se dejó llevar por el impulso. José decidió asentar allí bien su decisión de mantenerse fiel al Señor, entendiendo de que los ojos del Señor están siempre visualizando nuestra vida y dispuestos también a ayudarnos en nuestra debilidad. La respuesta de José a la esposa de Potifar revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal sin importar las consecuencias. Él sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escrutador de Dios y de los santos ángeles, lamentablemente, hoy muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si nosotros abrigamos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo,
lo que hacemos y lo que decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que tendremos que hacer frente en el día final, entonces temeríamos pecar. Recordemos siempre que en cualquier lugar donde estemos, no importa lo que hagamos, estamos en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su mirada. La más oscura medianoche no es cortina para el culpable. Podemos creer que estamos solos, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la impresión divina. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada en ella. José mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no lo transformó en una persona sombría ni desconfiada. Tenía la paz que emana de una conciencia consciente y confió su caso a Dios. Dice el versículo 10 que ella hablaba a José cada día y él no consintió en acostarse con ella ni aún estar con ella. Un día cuando José entró a la casa a cumplir sus oficios, ella lo asió de su ropa y le dijo: ven, acuéstate conmigo, y él dejó la ropa en manos de ella y huyó. Cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había salido, llamó a los de su casa y dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle, hablando de Potifar, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros, y vino a mí para acostarse conmigo y di grandes voces. Al ver que yo gritaba, dejó su ropa junto a mí y huyó, y ella retuvo la ropa de José hasta que vino su señor a la casa, como una evidencia de que José se había comportado mal con ella. Entonces ella le habló lo mismo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y como yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó. Cuando Potifar oyó las palabras de su esposa: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Se encendió su furor contra quién? ¿Contra su esposa o contra José? Porque si hubiese sido contra José, entonces en vez de colocarlo en la cárcel, como dice los versículos 20 en adelante, José hubiese muerto, porque Potifar tenía la autoridad, y el que había sido humillado en este caso, entonces había sido Potifar, porque si había dejado vivo a un hombre que tenía una actitud terrible contra su esposa, entonces quien iba a recibir las burlas era Potifar. Y yo pienso más bien que Potifar confiaba en José porque lo veía cada día y conocía lo fiel, lo íntegro y lo intachable que era este hombre. También conocía a su esposa, por lo tanto prefirió poner su confianza en el siervo de Dios. Pero como había una acusación pública, Potifar decidió colocarlo en la cárcel. Dice el versículo 20, el amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, y José quedó en la cárcel. Pero el Señor estuvo allí también con José en la cárcel, le extendió su bondad y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que se hacía allí lo hacía José. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Fíjense ustedes que a pesar de que Satanás quiso colocar en terrible situación más de la que ya estaba José, el Señor siempre estuvo con su siervo, al igual que está con nosotros. Fue el trabajo, dice aquí Patriarcas y Profetas, fue el trabajo que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y la solidaridad con los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás, y esto es para nosotros, se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos, y toda dádiva que se otorga a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendiciones
para el dador. En otras palabras, cuando tú veas a personas en situaciones difíciles, sé tú un testimonio vivo y dile: yo también he pasado por esta misma circunstancia. Yo sé lo que es ser tentado, o tener luchas, o tener dificultades, o tener crisis económica, o correr el riesgo de perder el trabajo, o tener problemas familiares. Yo sé todo lo que es eso, pero el Señor ha estado a mi lado. Esas deben ser nuestras palabras. Yo me imagino que José contaba su testimonio y la gente le creía, porque sabían cómo era, porque lo veían, porque era un testimonio vivo. Y tú hoy y yo podemos ser un testimonio para la honra y gloria del Señor. Así estés pasando por circunstancias difíciles. Cuando el Señor te saque de ese foso cenagoso, cuando el Señor te ayude y te prospere, tú puedas ser la mano ayudadora para otras personas que están pasando por la misma situación. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. La prosperidad de José dependía de que el Señor estuviera a su lado. Y José era fiel en cualquier circunstancia y en todos los detalles de su vida. Era íntegro, honesto, intachable, correcto, y todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Bueno, no me quiero ir sin antes leer, como en cada video, los comentarios del video del estudio anterior y saludar a todas aquellas personas que continuamente nos siguen y comparten estos mensajes para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ofelia Gómez escribe: que Dios le bendiga enormemente, pastor. Nunca había oído un reavivado explicado. Que el Creador del universo le dé sabiduría en abundancia. Dios le bendiga siempre. A ti también, Ofelia. Milton Camacho: pastor, maravillosas sus explicaciones. Me gustan mucho porque estoy aprendiendo. Cada día que nuestro Señor le colme de bendiciones a usted y a su familia. Le saludo desde La Paz, Bolivia. También escribe Margarita Galeano: gracias, pastor, me gusta mucho cómo hace el comentario de cada capítulo del Génesis. Ella pregunta: ¿usted termina con el Génesis o continúa con todos los libros de la Biblia? Me gustaría mucho que así sea. Bendiciones desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Bueno, Margarita, pues el plan es terminar Génesis y continuar Éxodo. Y si Dios nos da la oportunidad, terminar Éxodo y continuar así con el resto de los libros de la Biblia. Por ahora, hemos terminado con este capítulo 39 de Génesis. Deseando que la bendición de Dios nos acompañe, y recuerden, suscríbanse a este canal de esperanza, activen las notificaciones, compartan con otras personas y déjenos sus comentarios, qué les ha parecido los temas, alguna pregunta que ustedes tengan sobre algún punto que no hayan entendido o que no hayamos tocado. Lamentablemente el tiempo se nos pasa muy rápido y hay muchas cosas más que pudiéramos seguir diciendo, pero creo que hemos tocado lo principal de cada asunto en cada uno de los capítulos. Que tengan todos un feliz día y será hasta mañana cuando regresemos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió». Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme». Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta canción se llama Al taller del maestro. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remedará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ayer estar. Al taller del maestro. Ay, de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás.
estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decir de que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remediará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Al taller del maestro vengo, allí ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ayer está. Al taller del maestro aunque me duela, yo sé que eso a mí me ayuda. Un aplauso para el mariachi, por favor.